¿Qué tal? En esta sesión de nuestra academia revisaremos el tema de cirugía en la neumonía necrotizante. Soy Juan Pablo Mancilla Ortega, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Tras el surgimiento de los antibióticos, las infecciones necrotizantes de los pulmones se convirtieron en enfermedades raras. Sin embargo, no dejan de ser patologías relevantes ante la alta complejidad en su manejo, así como sus posibles consecuencias catastróficas. De manera general, la neumonía necrotizante, los abscesos pulmonares y la gangrena pulmonar representan un espectro de destrucción parenquimatosa que puede definirse por el grado de inflamación, necrosis, evolución temporal, grado de sepsis y patrones radiográficos. A pesar de estas diferencias, es importante mencionar que los tres pueden coexistir. A pesar de formar parte del mismo espectro de enfermedad y llegar a coexistir, es importante conocer las diferencias entre estas. El absceso pulmonar se define como un área circunscrita de pus o necrosis en el parénquima pulmonar causada por una infección microbiana que conduce a una cavidad que en tomografía evidencia una pared bien formada con o sin la presencia de un nivel hidroaéreo dentro de la cavidad. La neumonía necrotizante se ha caracterizado radiográficamente por hallazgos de pulmón consolidado con necrosis periférica y múltiples cavidades pequeñas sin presencia de una pared bien formada ni reforzamiento con el medio de contraste. Las características clínicas predominantes es a menudo la insuficiencia respiratoria aguda, llegando a ser rápidamente progresiva a diferencia del curso más indolente del absceso pulmonar. La gangrena pulmonar, en su forma más clásica, se define radiográficamente por obstrucción vascular central o bronquial, con grandes acumulaciones de abscesos, a menudo con restos necróticos que se desprenden con facilidad. No es posible hablar de neumonía necrotizante sin antes hablar de neumonía. La neumonía adquirida en la comunidad es responsable de más ingresos hospitalarios que cualquier otra enfermedad pulmonar, con una mortalidad a 30 días del 5 al 15% en los ingresados. Las complicaciones incluyen empiema, derrame pleural, absceso pulmonar, fístulas broncopulmonares, neumotórax, cavidades y neumonía necrotizante. Con respecto a la neumonía necrotizante, aunque afecta a pacientes de cualquier edad, se reporta el mayor número de casos en la población pediátrica. En los Estados Unidos, se ha informado de neumonía necrotizante en el 0.8 a 7% de los niños que se presentan con neumonía adquirida en la comunidad. En adultos, esta cifra se ha citado en menos del 1%, con una mortalidad que va del 9 al 30%. En la actualidad, la neumonía necrotizante a menudo se asocia con factores de riesgo que resultan en inmunodeficiencia, el alcoholismo crónico, la enfermedad respiratoria crónica, la diabetes mellitus, la desnutrición y las afecciones asociadas con un riesgo elevado de aspiración se suelen describir como los factores de riesgo más comunes. Con respecto a la fisiopatología, en la neumonía necrotizante, la infección pulmonar produce inflamación y consolidación densa. La liberación de toxinas con la respuesta de las citotocinas puede provocar necrosis y la formación de múltiples cavidades pequeñas. Además, la vasculatura pulmonar suele estar obstruida debido a la formación de trombos. Esta reducción del suministro de sangre provoca la necrosis del parénquima pulmonar y favorece la replicación bacteriana descontrolada, que a menudo implica bacterias anaerobias. En estas situaciones, la administración de antibióticos se ve gravemente afectada debido a los grandes volúmenes de tejido mal perfundido. Con el tiempo, este tejido pulmonar puede licuarse y formar gangrena pulmonar. Los organismos causales más comúnmente han sido reportados como Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y Klebsiella pneumoniae. Los patógenos menos comunes incluyen Haemophilus influenza, grupo Streptococcus sanguinosus, Pseudomonas aeruginosa, Mycoplasma pneumoniae, junto con anaerobios como Fusobacterium nucleatum y Bacteroides fragilis, Mycobacterium tuberculosis y menos comúnmente hongos como Aspergillus e Histoplasma capsulatum. En niños, la infección neumocócica es la causa más ampliamente vista de neumonía necrotizante. En países de bajos ingresos donde las tasas de infección por VIH son altas, Mycobacterium tuberculosis es la causa más comúnmente de neumonía necrotizante en niños. Por el contrario, en adultos, la neumonía necrotizante es causada más comúnmente por Staphylococcus aureus adquirido en la comunidad, así como Streptococcus pneumoniae y Klebsiella pneumoniae. La coinfección viral aumenta el riesgo de desarrollo de neumonía necrotizante.
El virus altera la eliminación bacteriana mediada por macrófagos a través del daño del epitelio y la posterior acumulación de desechos y secreciones que obstruyen las vías respiratorias pequeñas e impiden la eliminación de bacterias. La presentación habitual se deriva de un cuadro clínico de neumonía en el que los signos y síntomas que se presentan incluyen fiebre y escalofríos en el 80% de los casos, tos productiva en el 55 a 90%, disnea en el 10%, dolor torácico cuando está involucrado el espacio pleural y hemoptisis en el 10%. La neumonía necrotizante suele desarrollarse en unos pocos días y presentar de forma aguda sepsis e insuficiencia respiratoria aguda de rápida progresión. La leucopenia, la hemoptisis y las fiebres altas son características distintivas con evidencia radiológica de necrosis y microabscesos. Clínicamente, la neumonía necrotizante se puede diferenciar del absceso pulmonar, el cual tiende a presentarse con una larga historia, llegando a ser semanas de fiebre y sudoración nocturna. Radiográficamente, los pacientes con neumonía necrotizante presentan una enfermedad del espacio aéreo más extensa que los pacientes con un absceso pulmonar, afectando a menudo múltiples lóbulos. Múltiples cavidades pequeñas, de menos de 1 centímetro, pueden ser visibles solo en la tomografía computarizada de tórax. La neumonía necrotizante se ha definido radiográficamente por tomografía computarizada por hallazgos de pulmón consolidado con necrosis periférica y múltiples cavidades pequeñas con microabscesos sin presencia de una pared bien formada ni reforzamiento con el medio de contraste, dada la falta de perfusión y con ello la falta de captación de contraste en el parénquima. A medida que el tejido pulmonar sufre necrosis licuefactiva, los múltiples abscesos pequeños pueden fusionarse para formar cavidades más grandes. Con mayor necrosis y cavitación, el proceso destructivo puede progresar a una gangrena lobar franca. El manejo inicial de la neumonía necrotizante requiere la sospecha de esta y es esencial la toma de muestras con la intención de aislar el patógeno causante, seguido de la administración inmediata de antimicrobianos empíricos. El aislamiento del patógeno puede permitir una terapia de espectro estrecho personalizada que puede ser más efectiva y mejor tolerada por el paciente. Las muestras deben incluir hemocultivos, esputo para microscopía y cultivo y, si están disponibles, pruebas moleculares, antígenos urinarios para Legionella pneumófila y neumococos y se debe determinar el estado de VIH. La broncoscopia flexible no se necesita de manera rutinaria, reservándose para pacientes sin un diagnóstico microbiológico después de pruebas no invasivas y aquellos con presentaciones atípicas, diagnóstico incierto o estado de inmunocompromiso. Se ha demostrado que la terapia con corticosteroides reduce la mortalidad de la neumonía asociada a la comunidad en un 3% en pacientes hospitalizados, reduce la ventilación mecánica en un 5% y reduce la duración de la hospitalización en un día. Los antibióticos inhalados también pueden considerarse como complemento de la terapia sistémica y pueden ser más efectivos que los antimicrobianos sistémicos, particularmente cuando se reduce el suministro de sangre al tejido afectado. La cirugía se reserva para los casos que no mejoran con el tratamiento médico y generalmente se limita al tratamiento del empiema, las fístulas broncopulmonares y las infecciones necrosantes recalcitrantes. Las intervenciones quirúrgicas se dividen en dos grandes categorías: tratamiento de la enfermedad pleural, que incluye empiema y fístula broncopleural, y tratamiento de la infección necrosante parenquimatosa progresiva. La resección quirúrgica para la neumonía necrosante se ha descrito en la literatura, sin embargo, las indicaciones y el momento óptimo para la cirugía no están claros. Las indicaciones aceptadas para la resección quirúrgica del parénquima pulmonar en el contexto de neumonía necrotizante incluyen hemoptisis masiva, gangrena pulmonar y neumonía necrosante que no responde al tratamiento antibiótico. Estos pacientes a menudo tienen un alto riesgo de cirugía debido a la inestabilidad hemodinámica y la oxigenación deteriorada. Además, estos pacientes suelen tener una lesión pulmonar aguda concomitante y un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que puede acelerarse durante o tras la cirugía. Estudios de cohorte retrospectivos de pacientes sometidos a resección quirúrgica de pulmón por neumonía necrotizante informan tasas de mortalidad del 9, 15 y hasta 20%. Con respecto al momento óptimo para la cirugía es incierto. Se sugiere que esperar hasta que los pacientes se hayan estabilizado médicamente permite obtener mejores resultados quirúrgicos. Trazar la cirugía
brinda tiempo para que las áreas del pulmón que tenían perfusión documentada se resuelvan, lo que permite localizar aún más el área que realmente requiere resección. Sin embargo, el riesgo de retrasar las intervenciones quirúrgicas es que la condición del paciente se deteriore. En relación al abordaje, no se recomienda realizar VATS porque estos pacientes a menudo no toleran la ventilación de un solo pulmón. Aunado a esto, es más fácil distinguir el tejido viable del no viable con un abordaje abierto, lo que optimiza el desviamiento o la resección. En general, no existe un procedimiento quirúrgico ideal y este se debe personalizar para cada individuo. Los procedimientos quirúrgicos pueden variar desde necrosectomía hasta decorticaciones y resecciones pulmonares, incluyendo resecciones en cuña, segmentectomía, lobectomía o neumonectomía. En este estudio retrospectivo, el objetivo fue investigar la viabilidad y los resultados de la intervención quirúrgica para infecciones pulmonares necrotizantes refractarias al tratamiento médico. Se realizó una revisión retrospectiva en un hospital de referencia de tercer nivel alemán. Se identificaron 20 pacientes con resección pulmonar con trastornos pulmonares necrotizantes desde el 2008. El ingreso hospitalario, todos los pacientes presentaban sepsis de origen pulmonar. Debido al fracaso del tratamiento médico, 8 pacientes desarrollaron sepsis grave y 4 pacientes ya estaban ventilados preoperatoriamente. El alcoholismo crónico estaba presente en el 50%. Se observó gangrena de un pulmón completo en 4 casos y gangrena lobar o neumonía necrotizante complicada con absceso fulminante en 16 casos. Los procedimientos incluyeron neumonectomía, lobectomía y resección limitada. Hubo 3 muertes posoperatorias debido a choque séptico con falla multiorgánica. Los 17 pacientes restantes, que constituían el 85%, tuvieron una adecuada recuperación y fueron transferidos a clínicas de rehabilitación especializadas en trastornos pulmonares. Tras esto, los autores concluyen que si la terapia médica inicial falla, la cirugía ofrece un enfoque terapéutico razonable. El objetivo de la terapia quirúrgica es la resección de todo el parénquima pulmonar desvitalizado y el drenaje efectivo del enfisema pleural. Con ello, la recuperación es factible en hasta el 80% de los casos en esta serie. Gracias por su atención.